Probablemente en ese estadio o alguna de las calles de nuestro país podrás ver a alguien con, le llaman popularmente un vape, un cigarrillo electrónico. Lo único es que se ha ido modificando el hábito de quienes fuman a lo largo del país y en el mundo en los últimos años. Sin embargo, esta semana se conoció que un estudio realizado por investigadores del General Hospital de Massachusetts, asociado a la Universidad de Harvard, el uso de los cigarrillos electrónicos puede provocar una obstrucción en las vías respiratorias pequeñas y síntomas similares al asma. De esto y más vamos a conversar en ADN con Constanza Silva, que es investigadora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Constanza, bienvenida a ADN. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros, Constanza. ¿Qué significa estos resultados de la investigación que hemos conocido desde Estados Unidos? Sí, bueno, son súper interesantes y creo que van un poco en la línea de los últimos resultados de estas investigaciones. Es importante destacar que en este estudio son estudios de caso de 4 adolescentes. Y lo que nos muestra, y es algo que se viene diciendo en hartos tipos de investigaciones, es que los vapers o cigarrillos electrónicos siguen siendo de riesgo para individuos adolescentes que aún están en desarrollo, sobre todo porque estos pueden producir alta actividad, rápida adictividad, y también son mucho más llamativos para esta población por el tipo de sabores que tienen. En Estados Unidos hemos visto que ha habido un boom, lo que se llama también incluso una crisis o epidemia de estos cigarrillos en población adolescente, donde ya en estos últimos años estamos viendo algunos casos de daños a los pulmones y también de alta adicción y problemas para dejar de fumar por parte de este grupo. Claro, porque aparecían los vapers, los cigarrillos electrónicos, como una alternativa que no necesariamente contenía la nicotina que contiene un cigarrillo normal. Se puede ajustar el gramaje o el volumen de nicotina que se ingiere en cada una de las pitadas, de las bocanadas de cigarrillo, pero que siguen siendo, sin lugar a duda, peligrosos para quienes lo consumen. Claro, yo creo que el tema de los cigarrillos electrónicos no es tan blanco y negro. Yo creo que tiene que ver con qué grupo estamos hablando. Los cigarrillos electrónicos fueron inicialmente diseñados para ayudar a fumadores adultos a dejar de fumar, y efectivamente han cumplido esa función de forma un poco más efectiva que las terapias de reemplazo de nicotina que conocíamos como los chicles de nicotina o los parches de nicotina. El problema se ha ocasionado con la composición y este tema de agregar saborizantes como crème brûlée, o que son muy llamativos para adolescentes. De hecho, Juul hace poco fue demandado porque sobre todo su publicidad apuntaba a adolescentes, y mal que mal los cigarrillos electrónicos como los cigarrillos de tabaco ambos contienen nicotina, y la nicotina es el componente adictivo que en el fondo te hace querer seguir fumando. Entonces es importante destacar que en adultos fumadores sí ha tenido resultados los cigarrillos electrónicos para ayudarlos a dejar a fumar, pero en cambio en población adolescente esto incrementa el riesgo de que terminen fumando más e-cigarettes, también que lo usen dualmente con cigarrillos de combustibles o de tabaco, e incluso con cannabis. Y eso implica, además, que se use cigarrillos electrónicos en una población que todavía está terminando de desarrollar sus vías aéreas, como es la población adolescente. Claro. Sí, y no solamente sus vías aéreas. Recordemos que el cerebro en humanos se desarrolla hasta por lo menos los 30 años. Entonces, mientras más temprano tú tengas una exposición a la nicotina, como se ha visto, exposición a la nicotina en útero, pero también a temprana edad en adolescentes, eso incrementa más el riesgo de utilización de otro tipo de sustancias, pero también de qué tan adicto y qué tan rápido se vuelven adictos a la nicotina los adolescentes. En ADN estamos conversando con Constanza Silva, que es investigadora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. A partir de estos resultados, ¿cuáles son los mayores daños que se pudo observar en estos 4 adolescentes después del consumo de vapers o de cigarrillos electrónicos? Sí, en este estudio por lo menos lo que encontraron fue lo que se llama como popcorn lungs, o como
pulmones, como con estos brotes que mostraron daño en individuos adolescentes. Ahora, es importante destacar que esta muestra estaba compuesta por adolescentes que eran fumadores crónicos, o sea, estamos hablando que fumaban casi todo el día, todos los días, por eso vemos este rápido daño en los pulmones en adolescentes. Pero, a ver, para ponerlo en números, hablamos de gente que fuma una cajetilla de cigarros al día o su equivalente en vapor. Hoy, eso ha sido un tema de discusión bien fuerte sobre cómo medir la cantidad que la persona está fumando en vapers. Como en cigarrillos regulares, es mucho más fácil saber más o menos cuánto nicotina o humo de cigarro una persona está fumando, porque tenemos la medida en cajas. Con el tema de los cigarrillos electrónicos, ese es otro desafío, es que existen muchas marcas, como tú mencionabas, es posible tener cigarrillos electrónicos con más o menos nicotina, e incluso la tecnología de la forma en la que estos dispositivos liberan nicotina es distinto. En el caso de los Juul y los Puff Bar, que han sido bastante populares en adolescentes, estos ocupan un mecanismo de sales de nicotina que es totalmente distinto a los cigarrillos electrónicos de generación más antigua, que son los que nosotros veíamos con los aceites, por ejemplo. Y en el caso de la población adolescente ya conocemos sus efectos, y en los adultos, a quienes toman la puerta de entrada al cigarro, quienes no han fumado y que llegan a los cigarrillos a través de los vapers, ¿se puede conocer el efecto que tienen? ¿Me puedes repetir la pregunta? Serían adultos, ¿cierto? Claro, ya sabemos, ya hemos escuchado y entendido a partir de este estudio que hay un daño importante en una población adolescente que fuma todo el día, ya sea vapers o cigarrillos habituales o los de tabaco. ¿Se puede conocer el efecto que estos tienen en adultos y cuya condición que es que nunca han fumado o que han tomado como puerta de entrada al cigarrillo los vapers? Mira, yo ahora no he visto tantos estudios sobre eso. Generalmente es muy difícil que personas que ya sean fumadoras empiecen a fumar solo vapers, o incluso personas que no han fumado comiencen con vapers. No han habido tantos estudios sobre eso. Y los cigarros electrónicos llevan en el mercado alrededor de 10 años. Todavía falta un poco de tiempo para poder ver cuáles son los efectos a largo plazo en personas que llevan fumando más de ese tiempo. Y la proyección futura a partir de la proliferación de estos cigarrillos, de los sabores, de lo que hemos conversado, ¿es un panorama poco alentador o todo depende de cómo se lleve el fenómeno de los cigarrillos electrónicos en la población mundial? Sí, yo no diría que es poco alentador, pero sí hay temas que, bueno, varios países ya están empezando a abordar y que Chile también ha empezado a discutir, que tiene que ver con el tema de la regulación en la manufactura de estos aceites o pods de los cigarros electrónicos. El año 2020 en Estados Unidos, por estos aceites, podríamos decir informalmente piratas, se produjeron alrededor de 2.000 casos de daños al pulmón en adolescentes. Por lo tanto, es importante. Yo creo que es mejor no tapar el sol con el dedo en el fondo y empezar a hablar de qué es importante hacer cuando ya estos dispositivos están en el mercado. El tema de la regulación de la manufactura, como decía, es muy importante. Necesitamos una caracterización de los componentes químicos de los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos que en el fondo permitan identificar posibles toxinas involucradas en daño pulmonar. También, como mencionaba, esto no es blanco y negro, es importante balancear el acceso a cigarros electrónicos, por ejemplo, en el caso de adultos fumadores que quieran dejar de fumar, pero también regular el acceso por parte de los jóvenes. Y también considerar que junto con la popularización de estos vapeadores para consumir nicotina, también ha habido un aumento en la comercialización de líquidos con THC, y que no son regulados, y eso también puede aumentar el riesgo de daño pulmonar en la población. Constanza Silva, investigadora de la Universidad Mayor, ha sido muy amable por explicarnos lo que significa este estudio en adolescentes y también lo que puede ocurrir con los cigarrillos, con los vapers en personas adultas y ya mayores. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un gran sábado. Igualmente, muchas gracias. Chao. Hasta luego.